Bienvenidos a una nueva entrega de Confesiones de la Vida Real. Antes de sumergirnos en esta impactante historia que nos hará cuestionar en quién confiamos el tesoro más grande de nuestras vidas, quiero pedirles un pequeño favor. Denle un me gusta a este video y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros relatos. Y por supuesto, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos están escuchando. Nos encanta leer hasta dónde llegan estas lecciones de vida. Hoy les traigo un relato que comienza en el corazón de una mansión de lujo, donde el dinero parece comprarlo todo, menos la seguridad de quienes más amamos. Dicen que el instinto de un padre nunca se equivoca, y lo que este hombre descubrió al fingir que se marchaba, cambiará su percepción de la lealtad para siempre. Prepárense, porque esta es la historia de una traición silenciosa y el precio del descuido. ¿Dónde están ¿Dónde están mis hijos? La mansión de Marcos no era simplemente una casa, era una declaración de principios arquitectónicos, una estructura de hormigón visto, amplios ventanales de doble acristalamiento y una simetría que rozaba la obsesión. Ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad, protegida por colinas que parecían rendirle pleitesía, la propiedad respiraba un aire de éxito y soledad a partes iguales. Para Marcos, cada rincón de esa casa guardaba el eco de una risa que ya no estaba. Su esposa, Elena, había fallecido trágicamente apenas 3 meses después de dar a luz a sus gemelos, Leo y Vía. La pérdida de Elena no solo había dejado un vacío en su cama y en su corazón, sino que había desequilibrado por completo la estructura de su existencia. Marcos, un hombre acostumbrado a calcular la resistencia de los materiales y la carga de los vientos, se encontró de pronto frente a una carga emocional que no sabía cómo apuntalar. Los bebés, 2 pequeños seres de ojos curiosos y manos inquietas, se convirtieron en el único proyecto que realmente importaba. Pero su profesión como arquitecto jefe de una firma global le exigía viajes constantes y reuniones que no podían posponerse. Fue en ese cruce de caminos, entre el deber profesional y la devoción paternal, donde apareció la figura de Fabiana Martínez. La contratación de Fabiana fue el resultado de un proceso de selección exhaustivo, o al menos eso fue lo que Marcos creyó en aquel momento. La agencia de colocación de élite la presentó como la joya de la corona de sus candidatas. Su currículum era una lista interminable de familias aristocráticas, cursos de primeros auxilios pediátricos y una especialización en desarrollo cognitivo temprano. Cuando Fabiana entró por primera vez en la mansión, vestida con un conjunto azul marino impecable, su presencia pareció traer una calma necesaria al caos del duelo. Tenía una voz suave, casi melodiosa, y sus ojos transmitían una serenidad que Marcos confundió con madurez. Elena siempre decía que la intuición era la inteligencia del alma, y Marcos, en su afán de encontrar estabilidad para sus hijos, decidió ignorar ese pequeño escalofrío que sintió cuando Fabiana, en lugar de mirar directamente a los bebés, se quedó admirando por un segundo de más la lámpara de cristal de Murano que colgaba en el recibidor. «Son mi vida entera, Fabiana», le había dicho Marcos con una seriedad que cortaba el aire. «No busco una empleada. Busco un corazón que lata al ritmo del de ellos». Ella asintió con una reverencia casi mística, asegurando que su vocación era el cuidado de los más vulnerables. Durante los primeros 2 meses, la convivencia fue una coreografía de eficiencia. Fabiana llegaba puntualmente, entregaba informes diarios sobre las siestas, las tomas de leche y los cambios de pañal. La mansión siempre olía a lavanda y desinfectante, y los niños parecían estar en un estado de quietud permanente. Sin embargo, para un observador tan detallista como Marcos, la perfección empezó a resultar sospechosa.
En sus breves momentos de descanso en casa, notaba que Leo y Vía no mostraban la alegría explosiva que solían tener con su madre o incluso con él mismo. Estaban demasiado silenciosos, demasiado estáticos en sus cunas. Paralelamente, la dinámica de la casa comenzó a cambiar sutilmente. Los dos perros, Golden Retriever, Thor y Luna, que antes eran la alegría del jardín, ahora pasaban más tiempo dentro de la casa que los propios niños. Fabiana parecía haber desarrollado una fascinación desmedida por los animales. Marcos la encontraba a menudo cepillándoles el pelaje con una dedicación casi litúrgica, mientras los niños permanecían en el piso superior, supuestamente descansando. «Los perros son la energía de la casa, señor Marcos», solía decir ella con una sonrisa gélida. «Ellos absorben la tristeza que quedó aquí». Esa justificación poética funcionó durante un tiempo, pero la grieta en el muro comenzó a ensancharse cuando Marcos empezó a notar el uso excesivo del teléfono celular por parte de la niñera. No era solo que respondiera mensajes, era la forma en que su rostro se transformaba frente a la pantalla. Esa mujer serena y profesional desaparecía para dar paso a una expresión de avidez, de una búsqueda frenética de algo que Marcos no lograba identificar. En varias ocasiones, al entrar a la cocina por un vaso de agua en horas de la madrugada, encontraba a Fabiana despierta, con el rostro iluminado por el resplandor azulino de su dispositivo, moviendo los dedos con una rapidez eléctrica. El arquitecto empezó a cuestionarse si las horas de sueño de sus hijos eran naturales o si Fabiana simplemente los dejaba solos para sumergirse en su mundo digital. El contraste era cada vez más evidente. Mientras los perros Thor y Luna lucían collares nuevos, juguetes caros y una atención constante, los gemelos parecían haberse convertido en parte del mobiliario, seres que debían ser alimentados y limpiados, pero no necesariamente amados o estimulados. El punto de inflexión ocurrió una tarde de martes. Marcos había regresado temprano de una obra debido a una cancelación por lluvia. Entró a la casa con sus llaves, evitando hacer ruido para no despertar a los niños si es que estaban durmiendo. Al llegar al salón principal, la escena que encontró lo dejó paralizado. Fabiana estaba de pie sobre una de las mesas de mármol, con los perros Thor y Luna a sus pies, mientras sostenía el teléfono en alto, grabándose en lo que parecía ser una transmisión en vivo para alguna red social. Estaba usando uno de los chales de seda que pertenecieron a Elena, moviéndose con una arrogancia que nunca le había visto. En el piso superior, un llanto débil, casi ahogado, empezaba a filtrarse por las escaleras. Era Vía. Marcos vio cómo Fabiana arrugaba el gesto con fastidio al escuchar el llanto, pero no se bajó de la mesa ni dejó de sonreír a la cámara de su teléfono. «Ignoren eso, chicos. Son gajes del oficio», dijo ella con una voz que Marcos no reconoció, una voz cargada de un cinismo absoluto. Fue en ese microsegundo donde el arquitecto comprendió que la estructura de confianza que había construido era, en realidad, un castillo de naipes a punto de colapsar bajo el peso de la negligencia y la vanidad. La sospecha, una vez que se instala en la mente de un hombre acostumbrado a la precisión, es como una fisura en una represa. Parece insignificante al principio, pero su presión es constante y destructiva. Marcos no pudo dormir esa noche. Se quedó sentado en su despacho rodeado de planos y maquetas, pero sus ojos no veían estructuras de edificios, sino el rostro de sus hijos. Recordó la expresión de fastidio de Fabiana al escuchar el llanto de Vía y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la mansión. Comenzó a investigar por su cuenta, revisando minuciosamente la carpeta de referencias que la agencia le había entregado. Con la paciencia de un arqueólogo, empezó a llamar a los números de los antiguos empleadores. Al principio, todo parecía en orden. Voces amables elogiaban la ética de Fabiana. Pero Marcos,
entrenado para detectar inconsistencias, notó un patrón. Todas las voces sonaban extrañamente jóvenes, con modismos similares, y ninguna de las llamadas duraba más de 3 minutos. Fue entonces cuando decidió hacer una prueba técnica. Rastreó la ubicación de una de las llamadas y descubrió que el número no pertenecía a una residencia de lujo en la costa, sino a un chip prepago activado en un barrio periférico de la ciudad. La red de mentiras de Fabiana era mucho más compleja de lo que imaginaba. Ella no solo había mentido, sino que había construido un ecosistema de falsedades para infiltrarse en hogares de alto nivel. A la mañana siguiente, el desayuno se sirvió con una tensión que solo Marcos podía sentir. Fabiana se movía por la cocina con su habitual eficiencia coreografiada, preparando el biberón de Leo con una mano, mientras con la otra, oculta bajo la isla de mármol, deslizaba frenéticamente el dedo sobre la pantalla de su celular. Marcos la observaba por encima de su periódico, analizando cada microgestión. Notó que a pesar de que ella decía amar a los niños, nunca les hablaba con ese tono cantarín y cálido que Elena solía usar. Sus palabras eran órdenes cortas, funcionais, desprovistas de alma. ¿Dormiste bien, Fabiana?, preguntó Marcos, dejando el periódico a un lado. Ella levantó la vista, y por un segundo su máscara de serenidad flaqueó, revelando unas ojeras profundas que los filtros de sus redes sociales ocultaban con maestría. «Perfectamente, señor Marcos. Los niños son unos ángeles, apenas se movieron», respondió ella con esa sonrisa ensayada que ahora a Marcos le resultaba repulsiva. Él sabía que Vía había llorado a las 3 de la mañana, porque él mismo la había escuchado a través de las paredes. Pero Fabiana prefería mentir para no admitir que su sueño era más importante que el llanto de una bebé. Esa misma tarde, Marcos decidió dar el siguiente paso. Aprovechando que Fabiana había llevado a los perros Thor y Luna al jardín para otra de sus interminables sesiones de recreo, que en realidad eran sesiones fotográficas para sus seguidores, Marcos comenzó la instalación de la red de vigilancia. Como arquitecto, conocía cada conducto, cada rejilla de ventilación y cada rincón ciego de la mansión. No usó cámaras de seguridad convencionales, que cualquier persona con un mínimo de conocimiento tecnológico podría detectar. En su lugar, instaló dispositivos de grado militar ocultos en objetos cotidianos, un detector de humo falso en la habitación de los niños, un sensor de movimiento en la sala de estar, que en realidad era una cámara 4K de gran angular, y micrófonos de alta sensibilidad ocultos en los marcos de los cuadros. Cada cable fue oculto con una precisión quirúrgica, integrándolos en la red domótica de la casa para que no hubiera picos de tráfico de datos que pudieran alertarla. Sentía una mezcla de asco y necesidad. Estaba violando la privacidad de su propio hogar para salvar lo que quedaba de él. Mientras ajustaba la última cámara oculta en la cocina, Marcos vio a través de la ventana cómo Fabiana obligaba a Thor, el Golden Retriever, a ponerse unas gafas de sol y sentarse frente a una bandeja de postres caros que ella misma había sacado de la despensa privada. Los niños, por su parte, estaban en sus cochecitos a pleno sol, sin protección, mientras ella se reía frente a la cámara de su teléfono, ignorando que la piel de los gemelos comenzaba a ponerse roja. «Eres un accesorio, Thor. Actúa como tal», la escuchó murmurar a través del cristal. La deshumanización era total. Fabiana no veía seres vivos. Veía píxeles, veía interacción, veía una forma de escalar socialmente a través de la ostentación de una vida que no le pertenecía. Marcos apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula.
El plan del viaje ya no era una opción, era una urgencia de seguridad nacional doméstica. Tenía que alejarse para que ella se sintiera lo suficientemente segura como para revelar su verdadera naturaleza ante las lentes ocultas. Al caer la noche, Marcos anunció su supuesta partida durante la cena. Fabiana, ha surgido una crisis en el proyecto de la sede en Londres. Debo viajar mañana mismo y estaré fuera al menos 4 o 5 días, dijo, fingiendo una preocupación laboral que ya no sentía. La reacción de la niñera fue casi imperceptible para un ojo inexperto, pero Marcos vio cómo sus hombros se relajaban y cómo sus ojos brillaron con una libertad peligrosa. No se preocupe por nada, señor Marcos. Aquí estaremos bien. Los niños y yo seguiremos nuestra rutina. «Cuente conmigo al 100%, respondió ella, y por primera vez en semanas su voz sonó genuinamente alegre. Era la alegría de un depredador que ve cómo el guardián de la manada se retira. Esa noche, Marcos terminó de configurar la aplicación en su teléfono privado. Desde cualquier parte del mundo, o en este caso, desde un hotel a 3 kilómetros de distancia, podría ver y escuchar cada respiración, cada descuido y cada traición que ocurriera bajo su techo. El amanecer del día de la partida fue nublado, cargado de una pesadez premonitoria. Marcos preparó su maleta con ropa real para que Fabiana no sospechara si llegaba a curiosear en sus pertenencias. Se despidió de Leo y Bía con un beso largo y silencioso, susurrándoles al oído que papá no se iba, que papá los estaba cuidando más cerca de lo que imaginaban. Fabiana lo acompañó hasta la puerta principal, sosteniendo a Luna por el collar con una mano y su teléfono en la otra. «Buen viaje, señor. Mantendré el teléfono encendido por si necesita cualquier informe», dijo ella, manteniendo la fachada hasta el último segundo. Marcos subió a su coche, puso el motor en marcha y salió de la propiedad. En cuanto cruzó la verja automática, vio por el retrovisor cómo Fabiana cerraba la puerta principal y casi instantáneamente soltaba el collar del perro para empezar a escribir febrilmente en su celular. Marcos no se dirigió al aeropuerto. Se dirigió a un hotel boutique discreto donde ya tenía montada su base de operaciones. La trampa estaba armada, el cebo estaba puesto, y el arquitecto estaba listo para ver cómo los muros de su propia creación temblaban ante la verdad. El hotel boutique donde Marcos se refugió era un espacio minimalista, de paredes blancas y silencios profundos, un contraste absoluto con el bullicio interno que sentía. Nada más entrar, desplegó su estación de trabajo. Conectó 3 monitores de alta resolución y activó la red privada virtual que lo vinculaba directamente con los nervios digitales de su mansión. En cuanto las pantallas cobraron vida, el corazón de Marcos se detuvo por un segundo. No habían pasado ni 30 minutos desde su partida, y la transformación de Fabiana fue tan radical que parecía una persona distinta habitando el mismo cuerpo. En la cámara del salón principal, vio cómo ella lanzaba su delantal de trabajo sobre una de las esculturas de bronce de la sala, un gesto de desprecio hacia el uniforme que representaba su responsabilidad. Pero lo que realmente le revolvió la sangre fue verla caminar hacia la habitación principal, el santuario que él compartía con Elena. A través de la cámara oculta en el pasillo, Marcos observó cómo Fabiana abría las puertas del vestidor de su difunta esposa con una falta de respeto que bordeaba la profanación. No buscaba algo específico, simplemente acariciaba las telas de seda, los abrigos de piel y los vestidos de diseñador con una codicia palpable. Finalmente, eligió un vestido de noche rojo intenso que Elena solo había usado una vez. Marcos vio con los ojos llenos de lágrimas de rabia cómo Fabiana se desvestía en medio del pasillo y se ponía el vestido de su esposa. Se miraba al espejo, retocándose el maquillaje y aplicándose el perfume favorito de Elena, aquel aroma a jazmín y maderas que aún impregnaba los sueños de Marcos. Fabiana no estaba cuidando a los niños,
estaba ocupada robando la identidad de una mujer muerta para alimentar una fantasía de riqueza que sus redes sociales devorarían con ansia. La niñera sacó su teléfono y comenzó a grabarse desfilando por la habitación, haciendo poses de modelo y riendo de forma histérica hacia la lente. En la pantalla contigua, la cámara de la habitación de los gemelos mostraba una realidad desgarradora. Leo y Vía habían despertado. El llanto de los bebés era nítido gracias a los micrófonos de alta fidelidad. Vía se retorcía en su cuna, con las mejillas encendidas por el esfuerzo de llorar sin ser escuchada, mientras Leo golpeaba débilmente los barrotes de madera. El monitor de bebés estaba encendido sobre la mesilla de noche de Elena, justo al lado de donde Fabiana se ponía las joyas, pero ella ni siquiera se molestaba en mirar el aparato. Para ella, el llanto era ruido de fondo, una interferencia molesta en su producción de contenido. Marcos veía a sus hijos sufrir en tiempo real y la impotencia era un ácido que le quemaba las venas. Solo un poco más, se decía a sí mismo, apretando los bordes de la mesa del hotel. Necesito que la negligencia sea tan evidente que no haya abogado en el mundo que pueda salvarla. De pronto la escena en el salón dio un giro aún más peligroso. Fabiana bajó las escaleras con el vestido rojo arrastrando por los peldaños de mármol. Llamó a Thor y Luna con un silbido agudo. Los perros, excitados por el cambio de energía en la casa, empezaron a correr y saltar a su alrededor. Fabiana decidió que el salón sería el escenario de su próxima fiesta privada para sus seguidores. Abrió una botella de champán de la bodega privada de Marcos, el corcho golpeó el techo y el líquido se derramó sobre la alfombra artesanal. Pero a ella no le importó. Empezó a bailar con los perros, incitándolos a ladrar y a saltar sobre los muebles. La música que puso en el sistema central de la casa era tan alta que las vibraciones hacían temblar las cámaras. En medio de ese caos de música, alcohol y perros saltando, Fabiana dejó la puerta del salón abierta, permitiendo que Thor y Luna tuvieran acceso libre a toda la casa sin supervisión alguna. El peligro físico se materializó pocos minutos después. Thor, el Golden Retriever más grande, atraído por el llanto que venía del piso superior, subió las escaleras a toda velocidad. Las cámaras mostraron al perro entrando en la habitación de los gemelos. Aunque Thor era un animal noble, su tamaño y su estado de excitación eran una amenaza real para unos bebés de 6 meses. El perro empezó a lamer la cara de Leo con tal fuerza que el bebé estuvo a punto de volcarse en la cuna. Fabiana, en lugar de subir al escuchar los ladridos de Thor arriba, simplemente gritó desde abajo: «¡Thor, deja de molestar y baja a bailar!». Estaba demasiado ocupada respondiendo comentarios en vivo, jactándose de que estaba sola en su palacete y que los niños estaban bajo el cuidado de un personal auxiliar que ella misma se había inventado en su relato ficticio. Marcos veía cómo la situación escalaba hacia un desastre inminente. Fabiana había invitado a alguien a la casa. A través de la cámara del interfone, Marcos vio aparecer a un hombre joven, con aspecto descuidado, cargando bolsas de comida rápida y más alcohol. Fabiana lo recibió con un beso apasionado en el mismo umbral donde Marcos se había despedido de ella horas antes. El desconocido entró en la mansión como se entra en un territorio conquistado. Los perros saltaron sobre él y Fabiana se rió, presentándole la casa como se presenta un trofeo. «Mi jefe es un idiota que cree que estoy trabajando. Tenemos todo el fin de semana para nosotros», le dijo ella, y sus palabras fueron grabadas con una claridad cristalina por los micrófonos ocultos. La fase 1 estaba llegando a su fin con la confirmación de que la mansión de Marcos ya no era un hogar, sino el escenario de una farsa peligrosa donde la vida de sus hijos pendía de un hilo de pura vanidad.
El aire en la habitación del hotel se sentía cada vez más pesado, cargado con una electricidad de indignación que amenazaba con hacer estallar la paciencia de Marcos. En las pantallas, la impunidad de Fabiana se expandía como una mancha de aceite. El invitado, un hombre llamado Julián, recorría el salón con la mirada hambrienta de quien nunca ha tenido nada y de pronto se siente dueño de todo. Julián no era solo un extraño, era el catalizador que terminaría de despojar a Fabiana de cualquier rastro de precaución. Mientras los perros saltaban sobre el sofá de cuero italiano, Julián descorchó una segunda botella de vino y miró hacia la planta alta. ¿Y los mocosos?, preguntó con una voz ronca que el micrófono captó con una nitidez dolorosa. Fabiana, con la copa en la mano y el vestido de Elena ajustado a su cuerpo, como un trofeo de guerra, simplemente se encogió de hombros. Dormidos o llorando, da igual, les cerré la puerta para que no nos arruinen la noche, respondió ella antes de soltar una carcajada que heló la sangre de Marcos. La cámara del segundo piso mostró a Julián subiendo las escaleras con curiosidad malsana, seguido de cerca por Fabiana. Entraron en la habitación de Leo y Vía. Los bebés, que llevaban horas sin atención, estaban en un estado de agotamiento tal que sus sollozos se habían convertido en pequeños quejidos rítmicos. Julián se acercó a la cuna de Leo y, en lugar de mostrar compasión, comenzó a burlarse de la situación. «Vaya, parece que estos viven mejor que nosotros», dijo mientras tocaba con sus manos sucias los juguetes de madera orgánica de los niños. Fue entonces cuando Julián propuso la idea que elevó el peligro a un nivel insoportable. Sugirió que para que los niños no molestaran durante el resto de la noche, debían mover las cunas al cuarto de servicio, un espacio sin ventilación adecuada y alejado de cualquier sonido, para que ellos pudieran usar la planta alta como su propio set de grabación y fiesta. Fabiana, bajo los efectos del alcohol y su propia ambición, aceptó sin dudarlo. Marcos vio en la pantalla cómo movían a sus hijos con una brusquedad aterradora. Fabiana levantó a Vía de la cuna no para consolarla, sino para apartarla del camino. La pequeña, asustada, comenzó a toser. Había un pequeño objeto en el suelo, una pelota de goma que Thor había subido y dejado cerca de la cuna. En medio del desorden, la pelota terminó dentro del área de juego de Vía. Marcos vio con horror cómo la bebé, en su instinto de exploración y búsqueda de consuelo, se llevaba el objeto a la boca. Fue un segundo de pánico absoluto. Vía comenzó a atragantarse, su rostro pasó de rojo a un tono violáceo mientras intentaba recuperar el aire. Fabiana, que estaba de espaldas discutiendo con Julián sobre qué música poner, no se dio cuenta. Julián, que estaba más interesado en el mueble bar que en los niños, tampoco intervino. Desde el hotel, Marcos saltó de su silla, gritando al monitor como se grita en una pesadilla de la que no se puede despertar. Estuvo a punto de llamar a emergencias en ese mismo instante, pero la cámara mostró a Thor, el Golden Retriever, acercándose a Vía. El perro, con una sensibilidad que los humanos en la habitación claramente no poseían, comenzó a lamer la mano de la niña y a gimotear de forma aguda. El sonido del perro finalmente atrajo la atención de Fabiana. En lugar de actuar con primeros auxilios, ella simplemente le quitó el objeto a la niña con un tirón violento y le gritó que se callara porque le dolía la cabeza. No verificó si Vía respiraba bien, no la cargó para calmarla, solo la dejó de nuevo en la cuna y cerró la puerta, dejando a la bebé sola y temblando por el susto del atragantamiento. La rabia de Marcos alcanzó su punto máximo. Ya no era solo negligencia, era un desprecio activo por la vida de sus hijos. Se sentó frente a su estación de trabajo y con dedos temblorosos pero precisos comenzó a grabar cada segmento de video en discos duros externos y en la nube. Llamó a su equipo legal de emergencia, un bufete especializado en derecho penal de alto nivel.
Tengo el flagrante, tengo el video del atragantamiento, el uso de propiedad privada y la introducción de extraños en mi hogar sin autorización, les dijo con una voz que vibraba de furia contenida. Su abogado fue claro. Marcos, lo que estamos viendo es abandono de incapaz en grado de tentativa. Si entras ahora, ella dirá que fue un descuido momentáneo. Necesitamos que pase la noche. Necesitamos documentar que no los alimentó ni los cambió en todo el ciclo nocturno para que la pena sea máxima. Marcos cerró los ojos y apretó los puños. Tenía que ver a sus hijos sufrir una noche más a través de un cristal para asegurarse de que esa mujer nunca más volviera a acercarse a un niño en su vida. La noche continuó con un nivel de depravación que Marcos nunca imaginó. Fabiana y Julián bajaron al salón y comenzaron a usar la cocina para preparar una cena ruidosa. Los biberones de los niños, que deberían haber sido esterilizados y llenos, permanecían en un rincón, cubiertos de polvo y grasa de la comida rápida que Julián había traído. Fabiana mezclaba el vino con refrescos y se grababa haciendo bromas pesadas sobre su jefe, el arquitecto viudo. Empezó a usar la ropa interior de Elena que había encontrado en los cajones, modelando frente a Julián mientras Thor y Luna corrían por la casa derribando jarrones y ensuciando las alfombras. La fase 1 estaba terminando con la imagen de una mujer que había perdido todo contacto con la realidad, sumergida en una borrachera de poder y vanidad, mientras en el ala oscura de la casa el silencio de los niños empezaba a ser más aterrador que su llanto. La oscuridad de la noche parecía aliada de la traición, pero para Marcos, cada minuto era una puñalada de realidad que lo obligaba a mantener los ojos abiertos frente a las pantallas. En la mansión, el ambiente se había vuelto denso, cargado de los vapores del alcohol y la música que ahora retumbaba con un ritmo monótono y pesado. Julián y Fabiana, ebrios de impunidad y vino, se movían por el salón como dueños de un imperio en ruinas. Sin embargo, lo que Marcos descubrió a continuación elevó su náusea a un nivel insoportable. Fabiana no solo estaba alimentando su ego en redes sociales públicas, estaba operando en las sombras de la red profunda. A través del rastreo de tráfico de datos que Marcos había configurado, notó que el teléfono de Fabiana estaba transmitiendo un flujo masivo de video hacia un servidor privado. Al ingresar mediante un bypass técnico, el arquitecto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Fabiana pertenecía a un grupo cerrado de contenido prohibido de estilo de vida, donde cobraba suscripciones a personas que disfrutaban viendo cómo una empleada profanaba la intimidad de una familia rica. En el chat en vivo, los suscriptores pedían ver más de las joyas de Elena, exigían que Julián probara la comida de la despensa y, lo más aterrador, preguntaban por los ruidos de fondo. Fabiana, riendo frente a la cámara, les aseguraba que los niños estaban fuera de servicio y que ella era la única dueña de esa realidad. Su traición no era solo emocional o laboral. Era un modelo de negocio basado en la humillación de la memoria de su esposa y el abandono de sus hijos. Cerca de las 4 de la mañana, el alcohol finalmente pasó factura. Julián se desplomó en el sofá principal, roncando ruidosamente con una botella vacía entre las piernas. Fabiana, aún con el vestido rojo de Elena manchado de vino, intentó subir las escaleras, pero terminó quedándose dormida en el tercer peldaño, con el teléfono aún transmitiendo el techo en sombras hacia sus seguidores oscuros. En la habitación de servicio, donde las cunas habían sido relegadas, el silencio de los niños era absoluto. Los micrófonos de alta sensibilidad captaban apenas una respiración débil, interrumpida por el frío de una habitación que no tenía calefacción. Marcos vio a Thor, el Golden Retriever, echarse frente a la puerta cerrada del cuarto de servicio, como si fuera el único guardián real que quedaba en esa casa de cristal. La decisión de Marcos estaba tomada.
No esperaría a que el sol estuviera alto. Intervendría al primer rayo de luz para capturarlos en el estado más degradante posible. Con una frialdad técnica, comenzó a llamar a las autoridades y a su equipo de seguridad privada. Quiero que rodeen la propiedad a las 6 de la mañana. No usen sirenas. Quiero un equipo médico de emergencia listo para entrar al segundo en que yo abra la puerta, ordenó. Mientras hablaba, veía en el monitor cómo una pequeña lágrima corría por la mejilla de Vía en sueños, una señal de que el trauma ya estaba dejando huellas en su pequeño ser. La rabia de Marcos se transformó en una resolución gélida. Esa mañana no solo terminaría el empleo de Fabiana, terminaría su libertad. El bloque final de esta fase marca la transición hacia la acción. Marcos cerró su computadora en el hotel, recogió su abrigo y salió hacia el estacionamiento. El amanecer sobre la ciudad era de un gris ceniza, reflejando el estado de su alma. Mientras conducía hacia su propia casa, veía a través de su teléfono cómo el sistema domótico detectaba el movimiento de los primeros rayos de luz sobre los ventanales de la mansión. Fabiana seguía inconsciente en la escalera, un monumento a la vanidad derrotada por el exceso. Julián ni siquiera se movía. Marcos apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. El arquitecto estaba por entrar en su creación para demoler la mentira y rescatar los cimientos de su vida. La fase 1 concluye aquí, con la mansión sumida en un sueño tóxico y el padre acercándose como una fuerza de la naturaleza imparable. La máscara de Fabiana no solo se había caído, se había hecho añicos y los fragmentos estaban a punto de cortarla profundamente. El silencio de la madrugada era el preludio de la tormenta que Marcos desataría al cruzar el umbral. Sus hijos estaban a pocos minutos de ser rescatados, pero la cicatriz de esa noche acompañaría a la familia para siempre. La fase 2 está a punto de comenzar y el viaje de negocios de Marcos está por terminar de la forma más violenta y justa posible. El amanecer sobre la ciudad no traía la calidez habitual, sino un gris metálico que parecía envolver la mansión de Marcos en un aura de juicio final. A las 6 de la mañana en punto, 3 vehículos negros, sin insignias, pero con la autoridad grabada en cada línea de su carrocería, se detuvieron a una cuadra de la propiedad. Marcos bajó del primero, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, pero con una determinación que asustaría al más valiente de los hombres. Junto a él, el sargento a cargo de la unidad de protección infantil y 2 paramédicos de élite aguardaban la señal. El arquitecto no necesitó palabras, simplemente sacó su teléfono, desactivó la alarma perimetral con un toque digital y la pesada verja de hierro se deslizó sin emitir un solo chirrido. El asalto a la mentira había comenzado con el sigilo de un depredador que reclama su territorio. Caminaron por el sendero de entrada, donde los restos de la noche anterior ya daban pistas del desastre. Botellas de cerveza vacías flotaban en la fuente de la entrada, y el jardín, antes impecable, estaba marcado por las huellas de los perros que habían corrido sin control. Marcos insertó su llave maestra en la cerradura principal. Al abrir la puerta, el olor fue lo primero que lo golpeó. Una mezcla rancia de vino barato, comida rápida descompuesta y el aroma dulce del perfume de Elena, ahora corrompido por el sudor y el exceso. En la escalera, Fabiana seguía desplomada, con el vestido rojo de su difunta esposa arrugado y manchado, una imagen patética de la ambición frustrada por el alcohol. Julián, en el sofá, ni siquiera se inmutó cuando la luz del amanecer inundó la sala al abrirse las cortinas de un tirón. El sargento hizo una señal y los oficiales se posicionaron estratégicamente. Marcos, ignorando por completo a los intrusos que roncaban en su salón, corrió escaleras arriba seguido de los paramédicos.
Su prioridad no era la confrontación, sino la supervivencia. Al llegar al ala de servicio, encontró la puerta cerrada con llave por fuera, una medida de crueldad innecesaria que Fabiana había tomado para silenciar el llanto. Marcos derribó la puerta de un hombro con una fuerza nacida de la desesperación. Lo que encontró dentro fue una escena que lo acompañaría en sus pesadillas por el resto de su vida. El cuarto estaba a oscuras, gélido, y el olor a fraldas sucias era insoportable. Leo y Vía estaban en un rincón, las cunas pegadas una a la otra, en un silencio sepulcral que le heló el alma. ¡Aquí, rápido!, gritó Marcos con la voz rota. Los paramédicos entraron en acción de inmediato, desplegando sus equipos sobre la pequeña mesa de servicio. Leo fue el primero en ser examinado. El bebé estaba pálido, con los labios resecos y una mirada vidriosa que indicaba una deshidratación avanzada. Vía, por su parte, tenía una respiración silbante, rastro del episodio de atragantamiento de la noche anterior que nadie había atendido. Marcos la tomó en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. No hubo llanto de alivio, solo un quejido débil, como si la niña ya no tuviera fuerzas, ni siquiera para reconocer a su padre. La furia de Marcos se transformó en una frialdad ejecutiva mientras observaba cómo los profesionales hidrataban a sus hijos y les aplicaban oxígeno. Mientras la atención médica se desarrollaba en el piso superior, abajo, el despertar de los culpables fue un choque brutal con la realidad. El sargento no fue sutil. Con un movimiento seco, volcó la mesa de cristal frente a Julián, provocando un estallido que lo hizo saltar del sofá entre gritos de confusión. Fabiana, al escuchar el estruendo, intentó levantarse de la escalera, pero sus piernas, aún débiles por el alcohol, cedieron. Se encontró de rodillas mirando hacia arriba, solo para encontrarse con los cañones de las linternas tácticas y los rostros severos de la ley. ¿Qué está pasando, señor Marcos? Yo puedo explicarlo, balbuceó, intentando en vano cubrirse el escote del vestido rojo con sus manos temblorosas. Pero ya no había filtros, ni seguidores, ni cámaras que pudieran salvarla del abismo que ella misma había cavado. El sargento no permitió que Fabiana terminara su frase. Guarde silencio, señora Martínez. Cualquier cosa que diga será usada en su contra, y créame, tenemos mucho más que sus palabras, dijo mientras le indicaba a un oficial que procediera con el esposamiento. El sonido metálico de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Fabiana fue el primer acto de justicia real de la mañana. Julián, por su parte, intentaba alegar que él era solo un invitado, que no sabía nada de los niños, pero su estado de embriaguez y el hecho de estar en una propiedad privada sin permiso del dueño lo hacían cómplice inmediato de la situación. Fue arrastrado hacia la cocina para ser interrogado por separado, dejando a Fabiana sola en medio del salón que ella había intentado usurpar. Marcos bajó las escaleras minutos después, cargando a Vía, que ahora dormía con una máscara de oxígeno portátil. Su rostro era una máscara de hierro. Se detuvo frente a Fabiana, que lloraba de forma histérica, una mezcla de miedo y manipulación ensayada. «Ese vestido no te pertenece, Fabiana. Nada en esta casa te pertenece», dijo Marcos con una voz que vibraba de odio contenido. «Usaste la memoria de mi esposa para ganar seguidores y usaste la vida de mis hijos como moneda de cambio para tu vanidad. Pensaste que no estaba mirando, pero estuve en cada rincón, escuchando cada risa tuya mientras ellos sufrían». Fabiana intentó negar todo, gritando que los niños estaban bien, que ella los amaba, pero Marcos simplemente le mostró la pantalla de su teléfono con el video de ella, ignorando el atragantamiento de Vía. El silencio que siguió a la proyección de ese video fue más pesado que cualquier grito. Fabiana palideció. Su rostro se tornó de un color ceniza y sus ojos se dilataron al comprender la magnitud de la evidencia.
El arquitecto le dio la espalda, entregando a la niña a la enfermera que acababa de llegar en el segundo equipo médico. Los paramédicos informaron que Leo necesitaba ser trasladado al hospital de inmediato para una estabilización completa, ya que sus niveles de glucosa eran peligrosamente bajos debido a la falta de alimentación. Marcos asintió, dando la orden de que fueran escoltados por una patrulla. Mientras los gemelos eran llevados a la ambulancia, Marcos se volvió hacia el sargento. «Quiero que registren todo, especialmente su teléfono. Está transmitiendo en vivo a un grupo privado». La mencao al grupo privado fue el golpe final para la poca compostura que le quedaba a Fabiana. Comenzó a gritar que Julián la había obligado, que era una idea de él para ganar dinero extra, tratando de vender a su cómplice al primer rastro de peligro. Julián, desde la cocina, al escuchar la traición, empezó a gritar insultos hacia ella, revelando en segundos la naturaleza tóxica y criminal de su relación. Los oficiales comenzaron a asegurar la escena del crimen, recogiendo las botellas, los restos de comida y, lo más importante, los dispositivos electrónicos de ambos. La mansión, diseñada para ser un templo de paz y arquitectura, se había transformado oficialmente en un escenario criminal de alto perfil. A medida que avanzaba la mañana, la verdadera extensión de la depravación de Fabiana comenzó a emerger de entre los datos de su teléfono celular que los técnicos de la policía empezaron a analizar allí mismo. No era solo el grupo privado de la red profunda. Se descubrió que Fabiana mantenía un diario digital donde detallaba con una frialdad clínica cómo administraba dosis mínimas de un jarabe sedante a los niños para optimizar sus horarios de streaming. Marcos, al escuchar esto de labios del sargento, sintió un vacío en el estómago. La negligencia no era solo por omisión, era una agresión premeditada. Había convertido a 2 bebés de 6 meses en sujetos de experimentación química para que no interfirieran con su búsqueda de fama y dinero fácil. Los perros, Thor y Luna, fueron retirados por una unidad de control animal para ser evaluados por un veterinario. Marcos los observó irse y sintió una punzada de culpa. Incluso los animales habían sido descuidados en medio del caos de Fabiana, usados solo cuando la cámara estaba encendida y olvidados el resto del tiempo. El arquitecto se quedó solo en el despacho de su casa, viendo cómo los oficiales colocaban etiquetas de evidencia en los muebles y las joyas de Elena que Fabiana había dejado esparcidas por la habitación. Se sentía como si su hogar hubiera sido violado por una plaga invisible que finalmente había cobrado forma humana. El interrogatorio preliminar de Fabiana en la sala fue un ejercicio de narcisismo desesperado. Intentó seducir al oficial que la custodiaba, luego intentó fingir un ataque de ansiedad y finalmente volvió a las amenazas. «Ustedes no saben quién soy yo en las redes. Tengo miles de personas que me apoyan», gritaba, sin entender que en el mundo real, fuera de la pantalla, solo era una mujer acusada de crímenes atroces contra menores. Julián, por su parte, ya estaba cantando como un pájaro, entregando todas las contraseñas y detalles de los negocios turbios de Fabiana con tal de reducir su propia condena. La lealtad entre criminales, descubrió Marcos, es tan efímera como un video de 15 segundos. Cerca de las 10 de la mañana, el abogado de Marcos llegó con una orden judicial de restricción inmediata y los documentos para iniciar la demanda penal. Al ver a Fabiana siendo sacada de la casa hacia la patrulla, el abogado le susurró a Marcos: «Esto es solo el comienzo. Vamos a rastrear cada centavo que ganó con el sufrimiento de tus hijos. No va a quedar nada de su mundo digital cuando terminemos con ella». Marcos no respondió. Solo miraba la puerta de su casa, por donde sus hijos acababan de salir hacia el hospital, preguntándose cuánto tiempo tardaría la estructura de su familia en volver a sentirse segura, si es que alguna vez lo lograba.
El traslado al hospital fue una procesión de urgencia bajo las luces de la mañana. Marcos seguía a la ambulancia en su propio vehículo, con las manos apretando el volante de tal forma que sus nudillos estaban blancos. En su mente se repetían las imágenes de Fabiana riendo con Julián mientras sus hijos luchaban por respirar. La dicotomía entre el lujo que él les proporcionaba y la miseria que ella les imponía era un rompecabezas que no lograba resolver. Al llegar a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, los médicos le impidieron el paso inicialmente para proceder con los protocolos de estabilización. La espera en ese pasillo estéril fue el momento de mayor vulnerabilidad en la vida del arquitecto. Mientras tanto, en la comisaría, el caso de Fabiana Martínez ya estaba escalando a los niveles superiores de la fiscalía. La combinación de abandono de menores, uso de sustancias prohibidas en infantes y la transmisión de estos actos con fines de lucro configuraba un delito federal. Los técnicos descubrieron que Fabiana tenía cuentas bancarias en el extranjero donde ocultaba las ganancias de sus transmisiones. No era una aficionada, era una operadora profesional de la explotación privada. Cada like, cada suscripción, había sido pagada con el hambre y el miedo de Leo y Vía. La frialdad con la que ella administraba su marca personal era la prueba más clara de su psicopatía. El diagnóstico inicial de los médicos finalmente llegó a oídos de Marcos, cerca del mediodía. Leo presentaba una deshidratación severa y un desequilibrio electrolítico que requeriría días de observación, pero su corazón era fuerte y estaba respondiendo bien al tratamiento. Vía, sin embargo, tenía una leve neumonía por aspiración, resultado de haber inhalado parte del líquido cuando se atragantó con la pelota de goma. La noticia fue un bálsamo y un puñal al mismo tiempo. Estaban vivos, pero el daño físico era real y el trauma emocional era incalculable. Marcos se sentó en la cafetería del hospital, frente a un café frío, y por primera vez desde la muerte de Elena, lloró. Lloró de rabia, de alivio y de una culpa abrasadora por haber dejado entrar al lobo en su rebaño. En la mansión, los investigadores terminaron de procesar la planta alta. Encontraron más dispositivos ocultos que Fabiana misma había instalado para grabarse en diferentes ángulos sin que Marcos lo supiera. Ella no solo grababa para sus seguidores, sino que coleccionaba esos momentos como trofeos de su propia audacia. Se grababa comiendo en la cama de Marcos, grababa a Julián usando la ropa del arquitecto y se grababa burlándose de las fotos de Elena. La invasión de la privacidad era total. Fabiana no quería solo el dinero de Marcos. Quería destruir la dignidad de su historia familiar para sentirse superior. Era una guerra de clases distorsionada a través del lente de un smartphone. La tarde cayó sobre la ciudad y el caso de la niñera de la Red Profunda comenzó a filtrarse en los medios de comunicación locales. La indignación pública fue instantánea. La imagen de la mansión rodeada de patrullas se volvió viral, irónicamente en las mismas redes que Fabiana tanto amaba. Pero esta vez, los comentarios no eran elogios a su belleza o su estilo de vida, sino peticiones de justicia máxima. El fiscal encargado del caso visitó a Marcos en el hospital para informarle que Julián había aceptado un trato para testificar plenamente contra Fabiana, revelando que ella incluso había planeado un robo mayor en la casa antes de desaparecer hacia otro país. Marcos escuchaba todo como si fuera el guión de una película de terror, pero era su vida. El fiscal le aseguró que tenían pruebas suficientes para solicitar una fianza inalcanzable. Fabiana pasaría su primera noche en una celda común, sin espejos, sin maquillaje y, lo más importante para ella, sin internet. El aislamiento digital sería su primer castigo real. El arquitecto, sin embargo, solo pidió una cosa: que se borrara cada rastro de sus hijos de los servidores a los que ella había subido contenido.
No quería que el sufrimiento de Leo y Vía fuera consumido por nadie más. Nunca más. Dentro de la unidad de cuidados intensivos, Marcos finalmente pudo entrar a ver a sus hijos. Los vio pequeños, rodeados de cables y monitores, pero sus pechos subían y bajaban con una regularidad que le devolvió la esperanza. Tomó la mano de Leo y sintió que el pequeño apretaba su dedo con una fuerza sorprendente. En ese gesto, Marcos encontró la redención que buscaba. Ya no importaban los planos de los edificios, ni las reuniones en Londres, ni la fama de su firma. Su único proyecto de ahora en adelante sería reconstruir la seguridad de esos dos seres. La fase 2 terminaba con el rescate físico completado, pero con la batalla legal y emocional apenas asomándose en el horizonte. La mansión, mientras tanto, permanecía cerrada y bajo vigilancia policial. El silencio que ahora reinaba en sus pasillos ya no era el silencio de la negligencia, sino el silencio de la purga. El olor de Fabiana y su cómplice empezaba a disiparse bajo los productos de limpieza industriales que el equipo de saneamiento forense había aplicado. Pero Marcos sabía que las manchas invisibles en las paredes, los ecos del llanto ignorado, tardarían mucho más en borrarse. La casa de cristal había demostrado ser frágil, pero los cimientos de amor de un padre eran, por fin, la estructura más fuerte de la propiedad. El bloque final de esta fase marca la transición hacia la confrontación legal. Marcos pasó la noche en el hospital, durmiendo en un sillón junto a las cunas de sus hijos. Cada vez que una enfermera entraba, él se despertaba alerta, con el instinto de protección a flor de piel. Ya no confiaba en nadie que no tuviera una placa o un título médico verificado por él mismo 3 veces. Su mente arquitectónica estaba ahora dedicada a diseñar un sistema de seguridad para su familia que fuera impenetrable, no solo tecnológicamente, sino humanamente. Entendió que el error no fue el sistema de cámaras, sino la falta de presencia. La tecnología es un testigo, pero no un salvador. En la prisión preventiva, Fabiana Martínez comenzaba a experimentar el síndrome de abstinencia más severo de su vida: el silencio digital. Sin el flujo constante de notificaciones, su sentido de identidad comenzó a fracturarse. Las otras reclusas, que ya se habían enterado de la naturaleza de sus crímenes a través de las noticias en la televisión común, no la recibieron con hospitalidad. En ese ambiente hostil, despojada de sus filtros y sus vestidos de seda, Fabiana empezó a comprender que su reino no era más que una ilusión electrónica que se había evaporado al primer contacto con la ley. El miedo que ella había infligido a los gemelos ahora se reflejaba en sus propios ojos al mirar las sombras de su celda. Marcos recibió una llamada de su abogado al amanecer del segundo día. Se ha fijado la audiencia preliminar. El juez ha visto los videos, Marcos. Está horrorizado. Van a pedir la pena máxima por cada cargo acumulado. El arquitecto asintió, mirando a Vía, que finalmente había despertado y balbuceaba suavemente mientras intentaba alcanzar un juguete que la enfermera le había dado. El sonido de su voz era la música más hermosa que Marcos había escuchado jamás. La fase 2 cerraba con los niños estables, la culpable procesada y el camino hacia la fase 3, el juicio final, totalmente despejado. La tormenta había pasado, pero el paisaje estaba cambiado para siempre. Marcos ya no era el hombre que se marchó fingiendo un viaje. Era un guerrero que había recuperado a sus hijos del borde del abismo. La mansión esperaba su regreso, lista para ser convertida de nuevo en un hogar, pero primero había una deuda que cobrar en el tribunal. El precio del descuido sería pagado con creces, y Marcos se aseguraría de que cada minuto de sufrimiento de sus hijos tuviera un equivalente en años tras las rejas para Fabiana Martínez. La justicia estaba en marcha y nada podría detenerla. Entramos ahora en la fase 3, el Tribunal de la Verdad,
El escenario se traslada de la mansión a la fría solemnidad de la Corte de Justicia. Aquí las palabras se pesan con oro y las evidencias grabadas en la oscuridad saldrán a la luz bajo el sol implacable de la ley. Prepárense para el bloque más extenso y dramático de nuestra historia, donde el destino de Fabiana quedará sellado para siempre. El imponente edificio de la Corte de Justicia se alzaba como un gigante de piedra gris bajo el cielo nublado de la ciudad. Marcos, vestido con un traje oscuro que acentuaba su delgadez, pero también su porte inquebrantable, subía las escaleras rodeado por un enjambre de periodistas. Los flashes de las cámaras, que antes Fabiana buscaba con desesperación, ahora eran proyectiles que buscaban la verdad del arquitecto. «Señor Marcos, ¿qué espera de la audiencia de hoy?», gritaban las voces desde el tumulto. Él no respondió. Su mente estaba en la habitación del hospital que acababa de dejar esa mañana, donde Leo y Vía, aunque estables, aún mostraban el miedo en sus ojos cada vez que una puerta se cerraba con fuerza. El juicio no era por dinero, ni por honor. Era por la justicia debida a dos almas que no podían hablar por sí mismas. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era gélido. Fabiana Martínez entró por la puerta lateral, escoltada por dos oficiales de prisiones. El cambio en su apariencia era drástico y brutal. Sin sus extensiones de cabello, sin el maquillaje que moldeaba su rostro y vestida con un uniforme naranja que borraba cualquier rastro de la elegancia que intentó usurpar, parecía una sombra marchita. Se sentó junto a su abogado de oficio, un hombre de mirada cansada, que ya sabía que tenía entre manos una causa perdida. Fabiana no miró a Marcos. Mantuvo la vista fija en la mesa, apretando sus manos esposadas hasta que sus nudillos perdieron el color. Julián, su cómplice, ya estaba sentado en el área de testigos, habiendo negociado su libertad a cambio de entregar cada detalle de la depravación que ocurrió en esa mansión. El juez, un hombre de facciones severas y años de experiencia en casos de violencia familiar, golpeó el mazo pidiendo orden. El fiscal de distrito comenzó su alocución de apertura con una voz que vibraba de indignación profesional. «Lo que estamos a punto de ver, su señoría, no es un simple error de juicio de una empleada joven, es una arquitectura del abandono, diseñada meticulosamente para monetizar el sufrimiento de dos bebés de 6 meses. Marcos sintió un nudo en la garganta. Escuchar la palabra arquitectura, asociada a la crueldad de Fabiana, le dolió profundamente, pero sabía que el fiscal tenía razón. Fabiana había construido un negocio basado en la negligencia, y los pilares de ese negocio eran el hambre y el miedo de sus hijos. La presentación de las pruebas comenzó con la proyección de los videos que Marcos había captado. La sala se oscureció y el primer video apareció en la gran pantalla. La imagen mostraba a Fabiana en el vestidor de Elena, riendo mientras se probaba sus joyas, con el sonido del llanto de Leo de fondo, como una banda sonora trágica que ella simplemente ignoraba. El fiscal detuvo la imagen justo cuando Fabiana hacía una mueca de asco hacia la cámara al escuchar el llanto más fuerte. ¿Es este el comportamiento de una niñera profesional, señora Martínez?, preguntó el fiscal con una calma letal. Fabiana no respondió, pero un sollozo ahogado escapó de sus labios. La defensa intentó alegar que el video estaba fuera de contexto, que ella acababa de atender a los niños, pero Marcos sabía que los registros de tiempo no mentían. El momento más devastador de este primer bloque fue la presentación de los chats privados, de la red profunda. El técnico forense de la policía leyó en voz alta las interacciones de Fabiana con sus suscriptores. Pedían ver cuánto tiempo aguantaban los niños sin llorar después de que ella les diera el jarabe especial, explicó el técnico. La sala estalló en murmullos de horror. Marcos cerró los ojos, sintiendo que el aire le faltaba. Fabiana no solo los ignoraba.
Estaba participando en una especie de apuesta macabra sobre la resistencia física de sus propios hijos. La evidencia de los sedantes, hallada en el análisis de sangre y en el cuarto de servicio, se vinculó directamente con estas conversaciones, eliminando cualquier posibilidad de que Fabiana alegara ignorancia o accidente. Julián fue llamado al estrado poco después. Con una voz temblorosa, relató cómo Fabiana lo incitaba a burlarse de los niños para darle más realismo a sus transmisiones. Confesó que ella le había dicho que los bebés eran accesorios molestos que venían con el paquete del lujo. Mientras Julián hablaba, Fabiana finalmente levantó la vista y lo miró con un odio puro, una traición reflejada en los ojos de quien una vez fue su amante y cómplice. La estructura de mentiras de la niñera se estaba desmoronando piedra por piedra frente a los ojos de todos los presentes, y el arquitecto, desde su asiento, veía cómo el muro de impunidad finalmente colapsaba. El juicio continuó con el testimonio de los médicos que atendieron a Leo y Vía en la emergencia. La pediatra forense describió con una frialdad profesional que hacía que el horror fuera aún más tangible las marcas de deshidratación y los signos de sedación química en los lactantes. Un bebé sedado no llora, su señoría, pero su cerebro sufre un estrés incalculable. Lo que la señora Martínez hizo fue apagar el sistema de alerta de los niños para que su espectáculo no fuera interrumpido. La doctora mostró fotos de las irritaciones en la piel de los gemelos, resultado de pasar más de 18 horas con pañales sucios, una negligencia que Fabiana justificó en sus chats, diciendo que no quería arruinar su manicura. La defensa de Fabiana, en un intento desesperado por mitigar la condena, llamó a un psicólogo para testificar sobre el trastorno de identidad digital que supuestamente padecía la acusada. Intentaron presentarla como una víctima de la presión de las redes sociales, una joven cuya percepción de la realidad se había fracturado debido a la búsqueda incesante de fama. Ella no veía niños, veía obstáculos para su éxito virtual, argumentó el psicólogo. Pero el fiscal fue implacable en el contrainterrogatorio. El trastorno de identidad digital también le impedía ver que la piel de los bebés estaba en carne viva, o también le impedía calentar un biberón durante 2 días. La narrativa de la niñera víctima se hundió bajo el peso de la lógica más elemental. Marcos fue llamado a declarar al final del segundo día del juicio. Al subir al estrado, el silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el segundero del reloj de la pared. El arquitecto no miró a los periodistas, ni al juez, miró directamente a Fabiana. Con una voz que no tembló ni una vez, relató el momento en que entró en la habitación de servicio y encontró a sus hijos en la oscuridad, en ese silencio artificial y aterrador. «Construyo casas para que la gente se sienta segura, su señoría», dijo Marcos, mirando al juez. «Pero esta mujer convirtió mi hogar en una trampa de la que mis hijos no podían escapar. Ella no solo rompió un contrato de trabajo, rompió el contrato más básico de la humanidad, el de proteger al que no puede defenderse». Fabiana bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del hombre a quien le había robado tanto. La investigación policial, mientras tanto, no se detuvo en los muros de la mansión de Marcos. Al profundizar en los dispositivos incautados, el equipo de ciberdelincuencia descubrió un historial que vinculaba a Fabiana con otras 3 familias de alto nivel en diferentes ciudades. Mediante el uso de identidades falsas, Fabiana había operado bajo el mismo esquema de niñera perfecta, para luego grabar contenido íntimo y negligente en esas propiedades. Una de las familias, que residía en la costa, contactó al fiscal tras ver las noticias. Relataron que su hijo, ahora de 3 años, todavía sufría terrores nocturnos inexplicables desde que Fabiana trabajó con ellos. El patrón de depredación de lujo,
era evidente. Fabiana elegía familias vulnerables, preferiblemente aquellas que habían sufrido una pérdida reciente como la de Marcos, para asegurarse de que su autoridad no fuera cuestionada. Esta revelación cambió el rumbo del juicio. Ya no se trataba de un incidente aislado, sino de un comportamiento criminal sistemático. El fiscal añadió cargos de fraude documental y usurpación de identidad a la ya larga lista de delitos de Fabiana. En la sala, los padres de las otras víctimas se sentaron detrás de Marcos, formando un bloque de dolor y exigencia de justicia. Fabiana, al verse rodeada por las sombras de su pasado, comenzó a mostrar signos de un colapso nervioso real, no ensayado. Sus gritos en la celda durante los recesos del juicio se escuchaban en los pasillos, clamando que el mundo digital era el único que la entendía. Su desconexión con la realidad humana era su mayor condena. Marcos regresó a casa esa noche y encontró a Leo y Vía jugando en la sala con la nueva enfermera, una mujer cuya única red social era el álbum de fotos de sus propios nietos. El contraste era un alivio constante. Sin embargo, el arquitecto notó que Leo todavía se asustaba cuando alguien encendía una luz brillante de repente, un reflejo del flash constante que Fabiana usaba para sus fotos. La recuperación no sería solo física, sino del alma. Marcos se sentó en el suelo con ellos, permitiendo que Thor y Luna se acercaran con calma. Los perros que habían sido evaluados y limpiados de la influencia tóxica de Fabiana parecían pedir perdón con sus miradas tristes. La casa estaba sanando, pero el tribunal aún tenía que dictar la sentencia final que permitiría que el proceso se cerrara. El tercer día del juicio fue el de los argumentos finales. El fiscal fue devastador. Utilizó una metáfora que resonó en toda la prensa. Fabiana Martínez convirtió la inocencia en una mercancía y el dolor en un espectáculo. No es solo una mala niñera, es el síntoma de una sociedad que a veces olvida que detrás de una pantalla hay seres que respiran, que sienten hambre y que necesitan amor. Pidió la pena máxima permitida por la ley para cada uno de los cargos, solicitando que las sentencias se cumplieran de forma consecutiva y no simultánea, lo que significaría que Fabiana pasaría la mayor parte de su vida adulta tras las rejas. La defensa, en su último suspiro, intentó apelar a la misericordia del juez, mencionando la infancia difícil de Fabiana, criada en instituciones y con una carencia afectiva crónica. Ella buscó en los seguidores el amor que nunca tuvo de unos padres, alegó el abogado. Pero la respuesta del juez fue inmediata y cortante. Tener una infancia difícil no le da a nadie el derecho de destruir la de otros. El trauma no es una licencia para el crimen. Marcos, al escuchar estas palabras, sintió que un peso de toneladas se levantaba de sus hombros. La justicia estaba viendo a Fabiana tal como era, una adulta responsable de sus actos atroces. Mientras el jurado se retiraba a deliberar, Marcos salió al balcón del tribunal para respirar aire fresco. Vio a Julián siendo escoltado a un vehículo policial. Aunque había colaborado, también enfrentaría cargos por complicidad y entrada ilegal, aunque menores. La traición entre ellos era completa. Julián había vendido a Fabiana para salvarse, y ella lo había culpado de todo en su declaración inicial. Era el final predecible para una relación nacida de la vanidad y la codicia. Marcos miró hacia el horizonte y pensó en Elena. Se preguntó si ella estaría orgullosa de cómo él había defendido a sus hijos. En ese momento, una brisa suave acarició su rostro, y por primera vez en meses, Marcos sonrió con sinceridad. La espera del veredicto duró 6 horas que parecieron siglos. Marcos permaneció en la sala, rechazando las ofertas de comida y café. Quería estar allí, presente, para cerrar el círculo de la traición. Finalmente,
El jurado regresó. La jefa del jurado, una mujer mayor de mirada severa, entregó el sobre al secretario. Fabiana se puso de pie, sus piernas temblando visiblemente bajo el uniforme de prisión. El silencio era absoluto. En el cargo de abandono de menores con agravante de puesta en peligro de la vida, culpable. En el cargo de suministro de sustancias controladas a infantes, culpable. En el cargo de fraude y usurpación de identidad, culpable. La palabra culpable resonó 14 veces en la sala. Fabiana se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos, mientras los sollozos histéricos volvían a brotar. No había seguidores para consolarla. No había filtros para ocultar su derrota. El juez tomó la palabra para la sentencia definitiva. Señora Martínez, usted ha demostrado un desprecio por la vida humana que es difícil de procesar para esta corte. Se le condena a un total de 18 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 12 años. Además, se le prohíbe permanentemente cualquier actividad laboral o voluntaria que involucre a menores de edad. La justicia había hablado. Marcos vio cómo se llevaban a Fabiana, esta vez con el paso pesado de quien sabe que no regresará al mundo exterior en mucho tiempo. Ella intentó mirar a Marcos una última vez, quizás buscando una pizca de piedad, pero solo encontró el muro infranqueable de su indiferencia. Él ya no sentía odio, sentía una paz profunda y quirúrgica. La fase 3 cerraba con la condena más alta permitida, enviando un mensaje claro al mundo. La vida de un niño no es un juego digital, y el descuido tiene un precio que se paga con la libertad. El bloque final de esta fase marca la salida de Marcos del tribunal. Al bajar las escaleras, los periodistas ya no gritaban preguntas agresivas. Se apartaron respetuosamente para dejarlo pasar. Marcos se detuvo frente a los micrófonos por primera y única vez. Hoy no ha ganado un arquitecto, han ganado mis hijos. Este juicio es para que ningún otro padre tenga que instalar cámaras para saber si sus hijos están siendo amados o drogados. Cuiden a sus pequeños, porque ellos son la única estructura que realmente vale la pena construir. Con esas palabras, subió a su coche y se alejó del edificio de justicia. De regreso en la mansión, Marcos quitó las últimas etiquetas de evidencia que la policía había dejado. Entró en el cuarto de servicio, que ahora estaba siendo convertido en una sala de juegos luminosa y abierta. No quería que quedara rastro del aislamiento de esa noche. Thor y Luna corrieron hacia él, moviendo la cola con una alegría renovada. Marcos los abrazó, aceptando finalmente que ellos también habían sido víctimas de la farsa de Fabiana. La fase 3 terminaba con el veredicto en mano y el futuro de Fabiana sellado en una celda gris. La historia de la niñera de la red profunda había terminado en la corte, pero la reconstrucción de la vida de Marcos y sus hijos apenas entraba en su fase final. El arquitecto sabía que las cicatrices invisibles tardarían en sanar, pero con la culpable fuera del mapa. El camino estaba despejado para que Leo y Vía crecieran en un mundo de amor real, no de píxeles y vanidad. La fase 4, el desenlace de la redención y el mensaje final para el público, estaba lista para comenzar, cerrando el ciclo de una traición que el mundo nunca olvidaría. Entramos ahora en la fase 4, los cimientos de la redención. Tras la tormenta mediática y el frío veredicto de la ley, el tiempo se encarga de demostrar que lo que se construye sobre la verdad es lo único que permanece. Bienvenidos al desenlace de esta historia en Confesiones de la Vida Real. Hoy cerramos el libro de la traición para abrir el de la esperanza y el cuidado absoluto. 2 años han pasado desde que el sonido del mazo del juez sentenciara a Fabiana Martínez a una vida de sombras, lejos de los flashes y la validación digital que tanto ansiaba. En la mansión de Marcos, el aire ya no se siente pesado ni viciado por la hipocresía.
Los ventanales, que antes parecían vigilar el aislamiento de los gemelos, ahora dejan entrar una luz cálida que ilumina una casa llena de vida real. Leo y Vía ya no son los bebés indefensos que Marcos rescató de aquel cuarto de servicio gélido. Son niños activos, cuyas risas resuenan en los pasillos con una fuerza que ha borrado los ecos del llanto ignorado. El trauma, aunque presente en los primeros meses, fue combatido con una presencia paternal inquebrantable. Marcos aprendió que la mejor arquitectura es la que se diseña pasando tiempo en el suelo, jugando con bloques de madera y leyendo cuentos antes de dormir. Su firma de arquitectos sigue siendo exitosa, pero él ha dejado de ser el hombre que se va para convertirse en el padre que está. La reconstrucción no fue solo emocional, sino física. Marcos transformó el ala de servicio donde ocurrió la tragedia en una biblioteca abierta, un espacio dedicado al conocimiento y al juego, eliminando cualquier rastro de la estructura anterior. Entendió que para sanar el futuro debía demoler los espacios del pasado que guardaban dolor. Thor y Luna, los dos leales Golden Retriever, han envejecido con gracia. Ya no son accesorios para fotos de Instagram, son los guardianes silenciosos que nunca se alejan de los niños. Marcos los observa y recuerda con gratitud cómo Thor intentó advertir el peligro aquella noche. Los animales, en su pureza, siempre supieron quién era Fabiana, incluso cuando los ojos humanos de Marcos estaban cegados por la necesidad de ayuda profesional. La lealtad de sus perros es hoy uno de los pilares de la seguridad de su hogar, una alarma biológica que no necesita contraseñas ni aplicaciones. Mientras la vida florece en la mansión, en una prisión de máxima seguridad a cientos de kilómetros de distancia, Fabiana Martínez vive una realidad que su mente narcisista nunca pudo procesar. Sin acceso a Internet, sin la posibilidad de verse reflejada en la lente de un teléfono y rodeada de mujeres que no respetan a quienes dañan a los niños, Fabiana se ha convertido en un fantasma. Su marca desapareció de la red en cuestión de días tras su condena. Las cuentas fueron cerradas por orden judicial y sus seguidores, tan volátiles como el aire, se movieron rápidamente hacia el siguiente escándalo. El anonimato es su mayor castigo. Ella, que vivía para ser vista, ahora es invisible para un mundo que la olvidó tan pronto como dejó de publicar. Los informes de la prisión describen a una mujer que pasa horas mirando las paredes grises, quizás intentando imaginar los filtros que ya no puede usar. Prisionera no solo de las rejas, sino de su propia vacuidad moral. Julián, por su parte, cumplió una condena menor y ahora vive bajo libertad condicional en una ciudad pequeña, trabajando en empleos manuales y huyendo de la sombra de su pasado. La traición entre ambos fue total y definitiva. Ninguno de los dos volvió a saber del otro tras el juicio. La farsa de poder y lujo que intentaron construir juntos se desmoronó como un edificio mal cimentado. Marcos, a través de sus abogados, se aseguró de que cada centavo que Fabiana ganó en la red profunda fuera incautado y donado a orfanatos y centros de atención a víctimas de abuso infantil. Ni una sola moneda de ese dinero sucio permaneció en las manos de la niñera. La justicia financiera fue el golpe de gracia para una mujer que creía que podía monetizar el sufrimiento humano sin pagar el precio. Marcos reflexiona a menudo sobre las lecciones que esta tragedia le dejó. La paternidad moderna, en un mundo saturado de tecnología y apariencias, es un campo de batalla donde la presencia real es el arma más poderosa. El arquitecto ya no confía ciegamente en las agencias de colocación ni en las carpetas de referencias impecables. Ahora él mismo supervisa cada detalle, pero lo hace desde un lugar de amor, no de paranoia. Ha creado una red de apoyo con otros padres, compartiendo su historia para advertir sobre los depredadores de atención que se infiltran en los hogares.
La vigilancia es necesaria, suele decir en las reuniones de su fundación, pero la vigilancia sin amor es solo control. Mis hijos no necesitan que los mire a través de una cámara, necesitan que los mire a los ojos. Un pequeño detalle simboliza el cierre de su herida. En el escritorio de Marcos, junto a sus planos de nuevos museos y bibliotecas, hay una foto sencilla, sin filtros, tomada por él mismo. En ella, Leo y Vía están cubiertos de barro tras jugar en el jardín, riendo con Thor y Luna a su lado. Es una imagen imperfecta para los estándares de las redes sociales, pero para Marcos es la estructura más hermosa que jamás ha capturado. La memoria de Elena ya no se siente profanada. Al contrario, Marcos siente que al proteger a sus hijos de esa manera, honró la promesa que le hizo a su esposa antes de que ella partiera. La mansión ya no es un monumento al éxito individual. Es un refugio de integridad familiar donde la verdad es la única regla inquebrantable. El sol se pone hoy sobre nuestra historia, recordándonos que incluso en las casas más lujosas, el peligro puede vestir un uniforme impecable y una sonrisa ensayada. La historia de Marcos y Fabiana es un recordatorio urgente para todos nosotros. Lo que más amamos no puede ser delegado por completo. La confianza es un regalo que debe ganarse cada día, y el instinto de protección de un padre o una madre es la tecnología más avanzada que existe, una que ningún algoritmo podrá replicar jamás. Fabiana Martínez pensó que el mundo virtual era su escudo, pero fue la realidad tangible de la justicia la que terminó por derribarla. El descuido tiene un precio, pero el amor tiene una recompensa que dura para siempre. Gracias por acompañarnos en esta extensa y dramática travesía en Confesiones de la Vida Real. Esperamos que este relato no solo los haya entretenido, sino que haya resonado profundamente en sus corazones como una advertencia y una inspiración. Si este video les ha gustado, no olviden compartirlo. Nunca sabemos quién puede estar necesitando escuchar esta lección hoy mismo. Suscríbanse para seguir construyendo juntos este espacio de historias reales y dejen su comentario sobre lo que harían en el lugar de Marcos. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos buscando la verdad detrás de las máscaras. Cuiden a sus niños, valoren la realidad y sobre todo mantengan sus hogares seguros. Hasta la próxima.